Si te atreves a mirar donde Roma prohibió mirar, descubrirás una verdad que incluso los dioses intentaron ocultar. Roma celebraba sus victorias, pero ninguna campana podía ocultar el llanto de sus viudas. En la superficie, la ciudad brillaba. Las calles estaban llenas de desfiles, música y gritos de triunfo. Pero debajo de esa alegría había un silencio que nadie quería mirar. Cada victoria dejaba una marca oscura. Por cada soldado muerto, una casa quedaba vacía. Por cada estandarte levantado, una mujer quedaba sola frente a una puerta que nunca volvería a abrirse. El Senado hablaba de gloria, de honor y de la fuerza del imperio. Pero sus leyes eran frías. Con la muerte de un soldado comenzaba el derecho de reasignación. Las viudas jóvenes eran tratadas como propiedad del Estado. Eran registradas, marcadas y entregadas a otros hombres como si fueran parte del botín de guerra. No importaban sus lágrimas, ni su dolor, ni su historia. Roma decía proteger a sus héroes, pero destruía a quienes los habían amado. Y mientras la ciudad celebraba, las calles escondían un dolor que crecía en silencio. Pero entre esas sombras, estaba una mujer cuyo dolor aún no conocía límites. Algunas mujeres lloran, otras afilan sus silencios. Las sombras de Roma escondían muchas historias, pero ¿quién era ella? Era la viuda de Marcus Varo, un comandante respetado que nunca volvió del frente. Su nombre fue borrado, pero su mirada no. Y entonces surge otra pregunta, ¿qué hace Roma con una mujer que ya no tiene a nadie? La tomó. La clasificó. Y la entregó como un regalo al senador Lucio Calpurnio, un hombre que veía a las viudas como trofeos y a la obediencia como un derecho natural. Ella no protestó. No gritó. No mostró odio. Pero, ¿qué escondía ese silencio? Mientras caminaba por su nueva prisión de mármol, observaba cada rincón, cada gesto del senador, cada debilidad. Su silencio no era miedo. Era cálculo. Su dolor no era una herida abierta. Era fuego creciendo bajo la seda. Roma creyó que había quebrado a otra mujer. Esa noche entendió algo, su dolor no era una tumba, era un arma. Hay prisiones hechas de hierro, y otras hechas de mármol. Después de entregar su silencio como arma, ¿a dónde la llevó el destino? La villa de Lucio Calpurnio era una jaula brillante. Paredes cubiertas de oro, columnas perfectas, mosaicos que contaban historias de gloria. ¿Pero qué escondían esos muros tan pulidos? Gritos. Súplicas. Respiraciones apagadas por el miedo. Allí conoció a otras mujeres, a Elia, con la mirada rota. Sabina, que aún guardaba un poco de esperanza. Y otra viuda que ya no recordaba su propio nombre. Pero surge la pregunta importante, ¿qué ocurre cuando varias mujeres heridas se encuentran en el mismo silencio? Esa noche, en el jardín interior, las cuatro se tomaron de las manos. No rezaron. No lloraron. Solo hicieron un juramento de sangre, vengar sus vidas, sus cuerpos y a todos los soldados que Roma había convertido en sombras. Desde ese instante, ella comenzó a observarlo todo. Cada guardia. Cada llave. Cada puerta. Porque sabía que en ese lugar había algo más. Pero un secreto en la biblioteca cambiaría todo, incluso el destino del imperio. Roma no gobernaba con leyes, gobernaba con listas. Después del juramento de las viudas, solo quedaba una pregunta, ¿cómo destruir a un monstruo que controla cada rincón del imperio? Ella sabía la respuesta. Debía acercarse a Lucio, más que nunca. Esa noche lo miró con calma, con un interés falso que él creyó real. Y aquí surge otra pregunta, ¿qué tan ciego puede estar un hombre que se siente dueño de todo?
Lucio cayó en la trampa. Cuando cerró los ojos, ebrio de vino y ego, ella deslizó sus dedos por su cinturón y tomó la llave. Con la lámpara en mano bajó a la biblioteca. Movió una estantería. Y allí apareció una puerta de piedra, sellada con el emblema del Senado. Fría. Prohibida. Letal. ¿Qué podía haber detrás? Dentro encontró el corazón oscuro del imperio, pergaminos que clasificaban a miles de viudas. Marcadas. Asignadas. Borradas. Convertidas en números, no en vidas. En ese momento entendió que no era solo su historia, era la historia de todas. Pero también comprendió otra cosa. Si tomaba esos pergaminos, Roma desataría su furia total. No todas las guerras se ganan con espadas. Después de abrir el archivo prohibido, solo quedaba una pregunta: ¿qué se hace con una verdad capaz de destruir a Roma? Ella no dudó. Tomó los pergaminos más importantes y los ocultó bajo su manto. Caminó por la villa en silencio, como si el mismo mármol la protegiera. Cuando llegó al jardín interior, las otras viudas la esperaban. ¿Qué sentirían al ver lo que Roma hacía con ellas? Aelia tembló. Sabina apretó los dientes. La tercera mujer lloró sin voz. En sus manos estaban las pruebas, miles de nombres, vidas robadas, mujeres convertidas en propiedad. Fue entonces cuando surgió la decisión que cambiaría todo: no huir, no esconderse, sino exponer al imperio entero. Pero para lograrlo necesitaban algo más que rabia. Necesitaban a alguien que pudiera moverse por la ciudad sin levantar sospechas. Alguien que conociera al Senado, sus rutas, sus guardias, sus miedos. Y solo un hombre podía arriesgarlo todo. Un centurión que ya había perdido demasiado. Algunos secretos queman, incluso antes de arder. Después de decidir exponer al imperio, surgió la pregunta más difícil: ¿a quién podían confiarle una verdad tan peligrosa? La respuesta la llevó hasta el Foro Boario, donde vivía Gayo Flavio, un ex centurión marcado por la guerra, y amigo del difunto Marcus Varo. Cuando ella apareció entre las sombras, él la reconoció al instante. ¿Pero qué podía traer una viuda a esa hora, cubierta de miedo y fuego? Ella abrió la bolsa y le mostró los pergaminos robados. Gayo los leyó con manos temblorosas. Nombres. Marcas. Órdenes del Senado. La corrupción completa, escrita sin vergüenza. Su rostro, endurecido por décadas de batalla, se quebró. Y allí, bajo las ruinas de un antiguo templo, él hizo un juramento: protegerla, ayudarla y llevar la verdad hasta el último rincón de Roma. El plan era arriesgado pero claro: copiar los pergaminos y dispersarlos entre escribas, esclavos y mensajeros. Una chispa en 1000 manos, capaz de incendiar un imperio. Pero mientras ellos preparaban la rebelión silenciosa, en la villa de Lucio, alguien estaba a punto de descubrir la verdad. El miedo corre, pero los rumores vuelan. Mientras la viuda y Gayo preparaban su plan, otra pregunta nacía en la oscuridad: ¿qué ocurre cuando un verdugo descubre que ya no controla a su presa? Lucio Calpurnio despertó con el cuerpo pesado y la mente turbia. Buscó su llave. No la encontró. Revisó su cinturón, su mesa, sus ropas. Nada. Y entonces, ¿qué sintió cuando entendió la verdad? Pánico. La villa fue cerrada. Se gritó el nombre de la viuda. Esclavos fueron interrogados, sirvientas golpeadas, guardias desplegados. El Senado recibió un mensaje urgente: había ocurrido un robo capaz de destruir carreras, familias y reputaciones. Pero la ciudad ya sabía más que Lucio. En los mercados se hablaba de listas secretas. En los templos se murmuraba sobre viudas usadas como ofrendas.
En las casas se mencionaba la palabra prohibida, corrupción. Roma empezaba a temblar. Y cuando el pueblo comienza a sospechar, nada puede detener el eco. Pero en medio de ese caos creciente, un solo error lo destruyó todo. Cuando Roma teme, crucifica. Después de que los rumores llenaron los mercados, solo quedaba una pregunta: ¿cuánto tardaría Roma en golpear de vuelta? La respuesta llegó rápido, y fue brutal. Uno de los mensajeros que ayudaba a copiar los pergaminos fue capturado. Lo arrastraron ante los guardias. ¿Y qué puede hacer un hombre cuando el miedo le rompe el alma? Hablar. Confesó los nombres. Todos. Esa misma noche, Gayo Flavio fue arrestado. Lo golpearon, lo torturaron, y al amanecer lo clavaron en una cruz frente al Coliseo. El sol cayó sobre su cuerpo como un castigo final. Cuando la viuda lo supo, algo dentro de ella se quebró, pero no derramó lágrimas. No gritó. No pidió ayuda. ¿Qué hace una mujer cuando el imperio le arranca a su último aliado? Actúa. Cubierta por la noche, regresó a la villa de Lucio Calpurnio. Caminó entre sombras con una calma que no era humana, era destino. Y al amanecer, cuando la ciudad despertara, Roma encontraría un cadáver que cambiaría la historia. Algunos nombres se borran, otros se convierten en fuego. Después de la muerte de Gayo, solo quedaba una pregunta: ¿qué hace una mujer cuando ya no tiene nada que perder? La respuesta llegó esa misma noche. La viuda entró en la habitación de Lucio Calpurnio. No hubo gritos. No hubo lucha. Solo un silencio frío y un final rápido. Cuando los guardias encontraron su cuerpo, vieron algo aún más aterrador: una frase escrita con su sangre sobre la pared. Por las viudas que Roma olvidó. Desde ese momento, su nombre dejó de existir y nació una leyenda. El pueblo comenzó a llamarla la Vestal Oscura. Una sombra vestida de luto que caminaba por túneles, mercados y templos, llevando la verdad que el Senado quería enterrar. Los pergaminos aparecieron en baños públicos, en altares, en puertas de casas. Cada copia era una llama. Cada nombre revelado, un golpe al corazón del imperio. El Senado respondió con miedo, purga, fuego, castigos, silencio impuesto. Pero algo ya se había roto. Roma no podía controlar el rumor, ni detener a una ciudad que empezaba a despertar. Y entonces llegó el día en que Roma dejó de mirar hacia otro lado. Cuando la verdad cae del cielo, ni los dioses pueden detenerla. Y entonces llegó el día que Roma jamás olvidaría. Los juegos del Coliseo acababan de comenzar cuando ocurrió algo imposible. ¿Qué haría si el cielo empezara a decir la verdad? Desde lo más alto de las gradas, cientos de pergaminos fueron soltados al viento. Cayeron como lluvia sobre senadores, soldados, nobles y esclavos. Nombres. Marcas. Órdenes. Evidencias. Toda la corrupción del imperio escrita en cada hoja. El público quedó en silencio, y luego despertó. Miles comenzaron a pedir justicia, no sangre. Era la primera vez que Roma gritaba contra sí misma. Y entonces ocurrió lo impensable: la viuda apareció frente a la multitud. Vestida de negro. Serena. Avanzando sin miedo entre miles de ojos que ya no la veían como una esclava, sino como una verdad viviente. Subió las escalinatas del templo de Júpiter. Sacó los últimos pergaminos. Y los quemó frente a todos, como si purificara la ciudad con fuego. Los guardias la detuvieron. Fue juzgada en secreto. Condenada a morir crucificada en el mismo foro donde una vez honraron a su esposo. El día de su muerte, Roma no gritó. Roma guardó silencio. Miles caminaron con velas. Cuando clavaron los primeros hierros, una mujer del público intentó decir su nombre. Pero el viento lo robó antes de que el mundo pudiera escucharlo.
Ese nombre perdido se volvió inmortal. Porque la ciudad intentó borrarla. Y mientras Roma intentaba olvidarla, el mundo comenzó a recordarla.